Cuando consideras cómo Caín, uno de los primeros descendientes de Adán y Eva, encontró una esposa y formó una familia, ¿alguna vez has pensado en ello? Esto parece un gran enigma, especialmente porque Dios creó a Adán y Eva como las primeras personas. No obstante, las Escrituras tienen algunas pistas intrigantes que arrojan luz sobre este tema. ¿Nos proporciona el libro de Génesis información que no es evidente de inmediato? La historia bíblica cuenta cómo Dios creó a la humanidad tomando a Adán del polvo de la tierra y soplando vida en sus fosas nasales. Finalmente, Dios creó a Eva a partir de una de las costillas de Adán, lo que resultó en el primer matrimonio. Caín y Abel son dos de la descendencia de Adán y Eva, quienes eran los padres de todos los humanos en aquella época. Estos primeros hermanos fueron los primeros en sufrir las repercusiones de la desobediencia de sus padres, pero también crecieron en un mundo caracterizado todavía por la pureza de la creación divina. Si está tan intrigado como nosotros por estas ideas sobre la genealogía bíblica, asegúrese de suscribirse para obtener análisis más profundos de las personas y las narrativas que han influido en nuestro concepto de espiritualidad. Su participación es necesaria para que podamos seguir brindándole información que ilumine y mejore su camino espiritual. Abel se hizo pastor y cuidaba las ovejas, mientras que Caín, el primogénito, optó por convertirse en agricultor y cultivar la tierra. Ambos finalmente se sintieron obligados a dar a Dios como gesto de gratitud y respeto. Abel ofreció los pedazos más finos, gordos e invaluables de su rebaño, mientras que Caín trajo los frutos del campo. Sin embargo, la contribución de Abel fue recibida amablemente por el Señor, mientras que la de Caín fue rechazada. Caín tuvo una variedad de emociones fuertes como resultado de este acto, incluidas depresión extrema y ira. La narración bíblica no especifica por qué Abel aceptó un sacrificio y rechazó el otro, pero mucha gente piensa que las intenciones de Abel y la calidad de la ofrenda fueron los factores decisivos. Parece que Caín no mostró la misma sinceridad y calidad de trabajo que Abel, quien ofreció lo mejor de su trabajo. Hubo muchas fricciones entre los hermanos como consecuencia de esta brecha de actitud. Dios advirtió a Caín del peligro que presentaba su ira porque estaba consciente de su volátil condición emocional. Le dijo que mientras el pecado estaba a la vuelta de la esquina, listo para devorarlo, Caín todavía tenía el poder de contener sus emociones y resistir la tentación. Era una oportunidad obvia de expiación, una oportunidad de desviarse de su camino actual antes de ceder por completo a su ira. Pero la creciente animosidad de Caín oscureció su juicio y le llevó a tomar una decisión desastrosa. Incapaz de controlar su molestia y culpa, Caín invitó a Abel a acompañarlo al campo. La atmósfera solitaria del campo creó el entorno ideal para que los sentimientos reprimidos de Caín explotaran en actos violentos. Caín mató a su hermano debido a una furia excesiva, el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad. Este acto fue más que un simple asesinato. Marcó el comienzo de un aumento del pecado y la violencia en todo el mundo. Después de este horrible incidente, Dios fue directamente a Caín. Dios le preguntó a Caín dónde estaba Abel, una pregunta llena de perspicacia y comprensión. No lo sé, fue el comentario gélido y apático de Caín. ¿Mantengo a mi hermano bajo control? Este incidente mostró la total falta de responsabilidad y arrepentimiento de Caín, así como su esfuerzo por ocultar sus malas acciones. Intentó esquivarlo, pero Dios estaba consciente de la realidad. En reacción, Dios dejó claras las consecuencias de su acto atroz. Habría dos aspectos de la maldición de Caín. Primero, sería maldecido y obligado a vivir como un fugitivo y un nómada en el planeta. Su existencia como agricultor, que antes le había proporcionado seguridad y alimentación, quedaría completamente destruida ya que la tierra dejaría de rendirle. El segundo aspecto de la maldición decía que estaría continuamente en movimiento, sin un lugar definido para vivir ni una meta en la vida. Caín reaccionó con extrema desesperación al enterarse de la maldición. Transmitió su temor de que, debido a que lo dejaron vagar sin rumbo, alguien lo rastrearía y lo asesinaría en represalia por la muerte de Abel. Aunque Caín sabía que él era el culpable de la primera muerte, su agonía fue tan intensa que empezó a temer por su propia vida. Dios, en su compasión, marcó a Caín en medio de su miseria. La Biblia no explica el significado preciso de esta marca, pero estaba destinada a protegerlo de cualquier intento de represalia. 7 castigos adicionales estaban reservados para cualquiera que descubriera a Caín e intentara asesinarlo. Esta defensa sobrenatural demostró que Dios todavía estaba extendiendo cierto perdón a alguien que había perpetrado un acto tan horrible, a pesar de la horrible transgresión de Caín. Después de este encuentro con Dios, Caín se mudó al país de Nod, que se encuentra al este del Edén, y dejó atrás la presencia celestial. Esta separación de la presencia de Dios es un momento crucial en la narrativa de Caín. Fue exiliado de su propia nación así como de cualquier cercanía al Creador. El país de Nod no solo era un sitio geográfico, sino que también simbolizaba un lugar de reclusión y separación espiritual.
Según la Biblia, Caín se casó y tuvo un hijo al que llamó Enoc. Además, Caín erigió una ciudad y le puso el nombre de su hijo. La mención de la construcción de una ciudad es llamativa porque marca el inicio del desarrollo de los grupos humanos y la creación de una vida social más ordenada. Debido a que fue construida por un hombre que llevaba la maldición divina, la ciudad de Enoc simboliza el comienzo de la civilización. Sin embargo, el texto bíblico deja ciertas cosas sin aclarar. ¿Cómo localizó Caín a su esposa? Y cuando Caín vagaba por el mundo, ¿a quiénes temía? La historia no proporciona una explicación clara para estos detalles. La mención de la esposa de Caín y de una población más grande pone en duda cómo evolucionó la humanidad a partir de Adán y Eva. La Biblia se concentra principalmente en la genealogía de Adán, pero es probable que otros hijos e hijas de Adán y Eva que no se mencionan específicamente en el libro tuvieran sus propias familias y así fue como creció la población humana. Por tanto, Caín pudo haberse casado con una hermana o una sobrina, costumbre que habría sido típica de las primeras generaciones humanas. El temor de Caín a ser descubierto y asesinado por otras personas es otro aspecto fascinante. Esto implica que había una población lo suficientemente grande como para que Caín se sintiera en peligro en ese momento. La historia apoya la idea de que había otras tribus humanas dispersas por el planeta al hacer referencia a la marca de Dios como fuente de protección. Las Escrituras no ofrecen evidencia concreta de la creencia de que Dios pudo haber creado seres humanos distintos de Adán y Eva, a pesar de algunas interpretaciones más contemporáneas que sugieren que esto es posible. La mayoría de las interpretaciones bíblicas sostienen que el linaje de Adán es el único del que descendemos los humanos. Además, el descubrimiento de intrincadas estructuras y culturas de civilizaciones antiguas a través de excavaciones arqueológicas plantea preocupaciones con respecto a la historia evolutiva de los humanos. Es notable observar cuántos elementos relativos a la humanidad primitiva aún se desconocen al examinar los relatos bíblicos. Respecto a la existencia de personas que no son miembros de la familia de Adán y Eva, la Biblia es ambigua. Esta restricción a una narrativa más condensada que se centra en las figuras bíblicas más antiguas permite desacuerdos entre los eruditos sobre cómo creció la población después de la creación. No hay apoyo textual aparente para teorías como la idea de que hay individuos además de la familia de Adán que intentan reconciliar la Biblia con los hallazgos científicos. Está establecido que la historia del Génesis se restringe a la familia primordial, la cual está formada por Adán, Eva y su descendencia. Sin embargo, eso no puso fin a las conjeturas sobre las formas en que proliferó la humanidad, y la idea de que Caín se casó con una hermana o una sobrina se convirtió en sabiduría convencional. Esta presunción se basa en costumbres culturales históricas y el contexto bíblico, que describe un periodo anterior a que existieran leyes sobre el matrimonio interrelativo. Uno de los pasajes más interesantes se encuentra en Génesis 4.1, donde Eva afirma que Dios la ayudó a tener un hijo, Caín, después de dar a luz. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna referencia similar después del nacimiento de Abel, lo que indica que podrían haber nacido más niños en ese momento. A pesar de que Adán y Eva no se mencionan específicamente en este punto de la historia, algunos teólogos han concluido que tuvieron más hijos como resultado de esta disparidad. La historia de Génesis 5.4, que afirma que Adán tuvo hijos e hijas después del nacimiento de Set, da crédito a la teoría de que Caín se casó con una hermana o una sobrina. Estos hijos e hijas adicionales proporcionan una explicación sostenible de la supervivencia de la raza humana sin requerir la existencia de personas descendientes de Adán y Eva. La falta de otras posibilidades demográficas apoya la hipótesis de que Caín se habría casado con una sobrina o una hermana cercana, manteniendo la historia coherente con la Biblia y las costumbres de la época. El escenario histórico de la historia implica que las familias numerosas y los matrimonios entre parientes cercanos eran esenciales para la supervivencia y el avance de la humanidad. El matrimonio entre hermanos o parientes cercanos no solo era permisible sino también necesario para la continuidad de la humanidad en el entorno cultural descrito en la Biblia. Las condiciones eran especiales, y no fue hasta muchos años después, con la transmisión de la ley mosaica, que se formaron las regulaciones que eventualmente prohibirían tales uniones. Hasta ese momento no había habido ninguna prohibición al respecto, y la Biblia nos da varios casos de familiares cercanos que se casaron. La descendencia de Noé es un excelente ejemplo de este enfoque. Las únicas personas que sobrevivieron a la devastación fueron Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. No había otros individuos disponibles, por lo tanto los hijos de Noé tendrían que casarse entre sí o con sus hermanas para poder repoblar el planeta. Este ejemplo es representativo de la tendencia histórica en la que los matrimonios familiares eran esenciales para la supervivencia de la humanidad. La historia de Abraham proporciona otra ilustración fascinante. Según Génesis 8 y 12, Abraham y Sara tenían el mismo padre y, por tanto, eran medio hermanos. Además de ser aprobado,
El matrimonio entre parientes cercanos se consideraba a veces como un medio para mantener la línea familiar. A pesar de ser hermanos por parte de padre, la relación de Abraham y Sara fue esencial para el cumplimiento de las promesas de Dios. De manera similar, el matrimonio de Isaac, el hijo de Abraham, y Rebeca, su prima hermana, sirvió para mantener la norma cultural que decía que era costumbre e incluso obligatorio que los parientes cercanos se casaran. Jacob, el hijo de Isaac, continuó esta tradición cuando se casó con Raquel y Lea, las hijas de Labán, hermano de Rebeca. En el marco de las culturas antiguas, era esencial asegurar la integridad del linaje familiar y proteger los privilegios heredados a través del matrimonio de primos. Pero unos 2500 años después de la creación de Adán y Eva, entraron en vigor nuevas leyes llamadas ley mosaica, que prohibían los matrimonios entre miembros de la familia inmediata. Los objetivos morales y sociales de estas regulaciones eran preservar la integridad genética y mantener el orden en una sociedad cada vez más diversa y compleja. Estos estándares han evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a las demandas cambiantes de la humanidad. Sin embargo, los otros descendientes de Adán y Eva permanecen en un segundo plano mientras la Biblia se concentra en los personajes clave, incluidos Caín y Abel. Las historias más dramáticas, como el asesinato de Abel por Caín, tienden a ser enfatizadas en las tradiciones judía y cristiana, mientras que a los demás descendientes de Adán y Eva se les presta menos atención. Esto se explica por el énfasis narrativo, que, en lugar de proporcionar una descripción exhaustiva de cada individuo involucrado, pretende impartir enseñanzas morales y espirituales a través del ejemplo de ciertas personalidades. Por otro lado, la referencia de Génesis 5,4 a los hijos e hijas de Adán y Eva implica que la ascendencia humana era mucho más amplia de lo que uno podría pensar en un principio. Esto nos desafía a considerar cómo estos personajes menores dieron forma a la humanidad y a reconocer que, aunque no se discuten a menudo, fueron cruciales para la supervivencia de la especie. La comprensión de los relatos que también impactaron a la humanidad se hace más difícil por la falta de información sobre los demás miembros de la familia de Adán y Eva, especialmente sus hijas. Aparte de Caín, Abel y Set, se dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas en Génesis 5:4, pero no se dan nombres ni otra información. Esto lleva a la marginación de su narrativa en favor de la de Caín y Abel. Sin embargo, parece lógico que la Biblia no haya podido describir completamente cada incidente y figura del relato de la creación. El libro se centra en temas cruciales para la historia general al destacar personalidades importantes. Por su propia naturaleza, la Biblia es una narrativa condensada que cubre los acontecimientos desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. La literatura secundaria que pretende dilucidar o ampliar detalles no incluidos en la historia bíblica ha evolucionado para llenar estos vacíos. Un ejemplo de esto se encuentra en el Libro de los Jubileos, un libro apócrifo que no está incluido en el canon de las tradiciones teológicas más dominantes, pero que ofrece una perspectiva más amplia sobre personajes históricos que a menudo se pasan por alto, como las hijas de Adán y Eva. Estas figuras, que en su mayoría no se mencionan en la Biblia, adquieren más prominencia en esta narrativa alternativa, que ofrece una imagen más completa del linaje de la primera familia humana. A pesar de no estar incluido en las Biblias hebrea ni cristiana, el Libro de los Jubileos proporciona un relato más completo de algunos de los acontecimientos relatados en el Génesis. La atribución común del término, pequeño Génesis, es un reflejo de su sorprendente parecido con el libro bíblico del Génesis. El libro ofrece un examen más exhaustivo de acontecimientos como la génesis del mundo y las primeras etapas del crecimiento humano. También incluye información sobre la progenie de Adán y Eva, incluidas las hijas cuyos nombres se omiten en la narrativa canónica. En este punto, el Libro de los Jubileos se convierte en un recurso útil para cualquiera que busque una comprensión más profunda de personas que no están incluidas en la historia bíblica. Los nombres de las hijas de Adán y Eva se mencionan explícitamente en el Libro de los Jubileos, pero las interpretaciones convencionales a menudo los pasan por alto. Esta adición proporciona un nuevo punto de vista sobre el linaje y lo que sucedió después del exilio del Jardín del Edén. Tras un examen más detenido, descubrimos alusiones a personas que no aparecen en la Biblia oficial. Los nombres de ciertas hijas y sus relaciones con otras figuras clave, como Caín y Set, se revelan a través de tradiciones extrabíblicas, como las que se encuentran en el Libro de los Jubileos. Uno de los personajes más conocidos es Abraham, a quien a menudo se hace referencia como Kelima en los textos. El Libro de los Jubileos nombra a la esposa de Caín como Abraham, a pesar de que la Biblia no la identifica. Su nombre tiene raíces en idiomas antiguos como el hebreo y el fenicio, y sus connotaciones indican potencia o vicio, lo que refleja las dificultades que Caín y su esposa encontraron a lo largo de sus vidas. El nombre puede estar relacionado con los desafíos y tentaciones que definieron el camino de Caín después del asesinato de Abel, o puede representar el poder que Abraham aportó al linaje de Caín.
En la historia posterior al Edén, el vínculo entre Caín y Abraham es crucial. Después de matar a Abel y exiliarse, Caín conoció a Abraham y formaron una nueva familia. Según Génesis 4 y 17, Caín llamó a la ciudad que creó en honor a su hijo, Enoc. Este hecho se confirma en el libro de los Jubileos, que también proporciona más información sobre la vida de Caín después del exilio, incluido el establecimiento de Enoc y la importancia de Abraham en esta nueva fase de la vida de Caín. Esto hace que Abraham parezca un eslabón crucial en el linaje de los humanos. A pesar de estar subrepresentado en la narrativa bíblica, contribuyó de manera importante al surgimiento de las primeras civilizaciones. Con la ayuda del libro de los Jubileos, podemos imaginarnos a Abraham no solo como la esposa de Caín, sino también como un actor importante en momentos que tienen profundas implicaciones para la historia humana. Representa la continuación de la vida después de la trágica muerte de Abel, una mujer que, junto con Caín, ayudó a fundar la primera ciudad descrita en la Biblia y ayudó a iniciar un nuevo periodo en la historia de la humanidad. La inclusión de Abraham en el relato apócrifo nos da una comprensión más profunda de los acontecimientos del Génesis y nos permite profundizar en la historia humana más allá de los personajes principales como Caín, Abel y Set. Curiosamente, sin embargo, Abraham y otros personajes femeninos descendientes de Adán y Eva se describen en varias fuentes antiguas, aunque no están incluidos en la Biblia canónica. En algunas costumbres se hace referencia a Abraham como una de las sobrinas de Caín, la hija de Set. La premisa de esta hipótesis es que pudieron surgir generaciones adicionales de descendientes de Adán debido al largo tiempo transcurrido entre el destierro de Caín y su encuentro con Abraham, un intervalo que algunos teólogos estiman en más de 300 años. Se dice que Adán y Eva tuvieron alrededor de 50 hijos e hijas en total. Muchos de ellos no están registrados en la Biblia, pero habrían servido como base para la creciente población humana. La descendencia de Set también aumentó en número a lo largo de este tiempo, llegando a casi 2 docenas de descendientes. Una característica interesante de las historias bíblicas es la duración de la vida de los patriarcas antediluvianos, lo que permitió la rápida expansión de la población de los descendientes de Adán y Eva y su dispersión global. Estos primeros humanos tuvieron vidas muy largas, a menudo durante varios cientos de años, lo que les permitió tener una influencia significativa en la evolución temprana de la humanidad. Las largas vidas de estos patriarcas no solo contradicen nuestras concepciones contemporáneas de la vida y la muerte, sino que también brindan una explicación de cómo la humanidad pudo expandirse tan rápidamente a lo largo de los primeros periodos de la historia bíblica. Estos patriarcas contribuyeron al rápido desarrollo de la civilización humana al vivir durante siglos y ver el crecimiento y la multiplicación de generaciones sucesivas de su descendencia. A su vez, este aumento de población contribuyó a la formación de los primeros pueblos, ciudades y civilizaciones. En este marco, Abraham y las hijas de Adán y Eva aparecen como actores clave en el desarrollo de la civilización. Estas mujeres fueron cruciales para el establecimiento de las primeras civilizaciones y el mantenimiento del linaje humano, aunque recibieron menos atención que sus hermanos. Aunque la narrativa bíblica no incluye detalles específicos sobre sus vidas, libros como el libro de los Jubileos nos dan una idea de la importancia de estos individuos y de la influencia duradera que tuvieron en la historia humana. La historia de Caín, su esposa Abraham y la gran descendencia de Adán y Eva nos ofrece una visión maravillosa de la expansión de la humanidad después del Edén. Muchas generaciones de descendientes de la primera familia humana comenzaron a vivir en la tierra como resultado del matrimonio de Caín y Abraham y la expansión de la familia de Set. Aprendemos más sobre la historia temprana de la humanidad al profundizar en manuscritos apócrifos como el libro de los Jubileos, que incluyen detalles sobre personas que de otro modo no serían identificadas en el relato bíblico canónico. Uno de los aspectos más intrigantes de las genealogías que se encuentran en el libro del Génesis es el fenómeno de la muy prolongada esperanza de vida de los primeros patriarcas bíblicos. Figuras que vivieron durante cientos de años, incluidos Adán, Set y Matusalén, ofrecen una mirada fascinante a las circunstancias de la antigüedad bíblica y plantean una serie de cuestiones sobre las variables que condujeron a una esperanza de vida tan larga. Génesis 5:5 habla de los 930 años de vida de Adán, el primer hombre registrado en la Biblia. Después de la muerte de Abel, su hijo Set vivió 912 años y jugó un papel decisivo en la continuidad del linaje humano. Génesis 5:8. Otro hijo de Adán, Enos, vivió hasta los 905 años. Génesis 5 y 11. Estos cuentos sugieren que vivir hasta esa edad no era inusual para las primeras generaciones humanas. El abuelo de Noé, Matusalén, se destaca por haber vivido la vida más larga registrada en la Biblia. 969 años. Génesis 5 y 27. Numerosas ideas intentan explicar esta extraordinaria duración de vida. Según una hipótesis, el entorno primitivo proporcionaba las circunstancias óptimas para una larga vida, incluida una atmósfera protectora que podría haber disminuido los efectos negativos de la radiación y otros elementos que aceleran el envejecimiento.
Una posible razón de la mayor esperanza de vida de los primeros humanos podría atribuirse a sus diferencias genéticas. Ciertas lecturas bíblicas también sugieren que después del diluvio las reglas naturales cambiaron. Dios predice en Génesis 6:3 que el espíritu humano no viviría más de 120 años, lo que podría indicar una disminución preestablecida de la esperanza de vida humana después del diluvio. Las edades progresivamente descendentes de las generaciones sucesivas pueden haber sido impactadas por esta lenta alteración en el mundo natural y las aspiraciones sobrenaturales. La edad de los personajes bíblicos cae drásticamente después del diluvio. Por ejemplo, Moisés, un personaje importante del Antiguo Testamento, vivió 120 años, Deuteronomio 34:7, y Abraham vivió 175 años, Génesis 25:7. Los cambios en el entorno posterior al diluvio, que afectaron la composición genética y el nivel de vida de las generaciones siguientes, pueden estar relacionados con una esperanza de vida más corta. Es más, los cambios en los designios divinos podrían haber sido un intento de adaptarse a la nueva realidad del mundo postdiluvio. Dada la disponibilidad de varias hermanas y sobrinas dentro de la familia, Caín tenía varias alternativas de matrimonio consanguíneo al tomar su decisión de casarse. Durante un tiempo, este tipo de matrimonio fue típico, pero finalmente se prohibió para evitar los problemas genéticos y físicos que conllevan los matrimonios entre parientes cercanos. Las uniones incestuosas se volvieron menos comunes y más restringidas a medida que la población crecía. Hechos 5:26, que afirma que Dios creó todas las naciones de la tierra de un solo hombre y estableció los periodos y límites de su habitación, es una de las pruebas de la Biblia de que toda la raza humana descendió de Adán y Eva. Según esta teoría, solo hubo una pareja inicial de la cual surgieron todos los humanos, y la Biblia no respalda ninguna otra teoría. Otro personaje femenino que encontramos en el libro apócrifo de los Jubileos es Asura. Se dice que Set, el tercer hijo de Adán y Eva, la tuvo por esposa. El término Asura, que está relacionado con el lapislázuli, denota una pureza celestial y un lugar único en la historia. Según muchos relatos, Asura fue la primera esposa de Abel. Después de la muerte de Abel, se casó con Seth, lo que produjo una importante descendencia que ayudó a mantener el virtuoso linaje. En la genealogía bíblica, Set es importante porque es el sucesor del linaje justo después de la muerte de Abel. Entre los descendientes notables de Seth y Asura se incluye a Enos, a quien se le atribuye ser la primera persona en invocar el nombre del Señor, Génesis 4:26, sentando las bases para un importante rito espiritual que seguirían otras tradiciones religiosas. Enoc, el hijo de Set, conocido por su vínculo único con Dios y su ascenso al cielo, es otro descendiente digno de mención. Las genealogías que acompañan a estos relatos sobre la vida de los primeros patriarcas brindan información valiosa sobre las circunstancias y los cambios que ocurrieron a lo largo de la historia bíblica. Un punto de vista distinto sobre la creación y el desarrollo de la humanidad tal como está registrado en las Escrituras lo proporcionan las diferencias en la duración de las vidas y el significado de personajes menos conocidos en la historia bíblica. Debido a su notable vínculo con Dios, Enoc es una persona muy importante en las Escrituras. Enoc caminó con Dios, según la Biblia, metáfora de una relación estrecha y continua entre Dios y la humanidad. Debido a la extraordinaria naturaleza de este estrecho vínculo, Enoc fue llevado directamente a la presencia de Dios en el momento de su muerte. Esta diferencia resalta su compromiso y sinceridad, enfatizando su importancia en el relato bíblico como modelo de fe y virtud que estaba más allá de su tiempo. Comenzando con Enoc, la genealogía de Set conduce a la persona de Noé, cuya historia de vida juega un papel importante en el relato del diluvio. Según la Biblia, Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, era justo para su generación. La importancia de su fe y obediencia se muestra en la selección de Dios de él para construir el arca y salvar vidas durante el diluvio. Una de las historias más conocidas de la Biblia es el diluvio, que describe cómo Dios le dio a Noé instrucciones de construir un barco que capearía la tormenta del mundo y salvaría vidas. Además de ser fundamental para la preservación de la vida, Noé llegó a representar el renacimiento y el optimismo de la humanidad. Su narrativa muestra cómo la fe y la obediencia pueden tener un gran impacto en el plan de creación de Dios. Después de una calamidad que devastó el mundo conocido, Noé se aseguró de que la vida continuara en la tierra mediante sus obras. El compromiso de Noé con el cumplimiento de las intenciones divinas se manifiesta en la preservación de la variedad de especies y del linaje humano. Se puede ver una contradicción notable en la historia bíblica al comparar la ascendencia de Caín y Set. Caín, el primogénito de Adán y Eva, es conocido por su acto de fratricidio y su destierro. Su camino enfatiza las dificultades y consecuencias de tomar malas decisiones. Los actos de Caín, que resultan en un ciclo violento y un linaje diferente al de Set, definen su historia. Sin embargo, el linaje de Set,
que incluye personas como Enoc y Noé, muestra un grupo de personas que se adhieren a valores morales y espirituales que están más de acuerdo con la intención de Dios. Esta línea de descendencia representa una ruta en la vida que apunta a defender los ideales divinos y ser fiel a Dios, y está vinculada a valores de justicia y rectitud. En marcado contraste con la genealogía de Caín, la historia de Set y sus descendientes ilustra la riqueza, diversidad e imprevisibilidad de las decisiones humanas y sus resultados. Aunque es apócrifo y no aceptado por la mayoría de las religiones, el libro de los Jubileos proporciona más detalles sobre estos personajes bíblicos. Él menciona a las esposas de Set y Caín, por ejemplo, Asura y Awam. Estas contribuciones cierran los vacíos dejados por los textos canónicos y brindan una comprensión más profunda de la historia. Algunas historias mencionan a Asura, conocida por su vínculo simbólico con la pureza celestial, como la novia de Set después de la muerte de Abel. Su inclusión en el linaje de Set sirve para defender las cualidades divinas y la integridad de la línea virtuosa. Por el contrario, la Biblia no pretende registrar cada elemento de la narrativa ni cada personaje. Más bien, se concentra en los principios y lecciones que son fundamentales para una existencia moral y espiritual. Las historias de vida de personas como Enoc y Noé sirven para enfatizar los valores fundamentales a los que Dios desea que se adhiera la humanidad. Aunque puede que no siempre proporcione todos los detalles de la historia, la Biblia proporciona una idea de la conexión entre Dios y el pueblo al resaltar facetas importantes del amor y la justicia divinos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son mayores que vuestros pensamientos. Como nos dice Isaías 55, 8-9, representan el concepto de que las intenciones y diseños de Dios son más altos que nuestra capacidad de comprender. La Biblia es un manual espiritual que proporciona conocimientos fundamentales para vivir de acuerdo con los preceptos divinos, incluso si no revela todos los detalles de la narrativa. La historia bíblica destaca la complejidad de las decisiones morales y espirituales a través de los caminos de personajes como Enoc, Noé y Asura, así como a través del contraste con la ascendencia de Caín. Los cuentos asociados con estas genealogías brindan una comprensión más profunda de la situación humana y las decisiones que moldean el futuro de las generaciones sucesivas. El examen de estas historias mejora nuestro conocimiento sobre cómo se originó la humanidad y las luchas morales y espirituales que superó, al igual que los datos que ofrece la literatura apócrifa. ¿Te gustó aprender con nosotros sobre los intrigantes personajes y cuentos que componen los hilos narrativos de la Biblia? Para asegurarse de no perderse nuestros próximos estudios e ideas, regístrese hoy. Seguiremos descifrando los enigmas y aprendiendo juntos lecciones importantes para nuestra existencia espiritual. Necesitamos su presencia para mantener este entorno animado y rico en información. Esperamos conocerte en nuestra próxima aventura.